Collazos de la Universidad Minuto de Dios, estudiante de psicología. El día de hoy mi grupo y yo le vamos a hablar de Sigmund Freud y la histeria en el caso Lucy. Lo más interesante de esta historia es que Freud pues empieza diciendo que para él había sido imposible hipnotizar a Lucy y que pues no había caso, que por más que lo había intentado, Lucy no caía en el sueño hipnótico y por lo tanto pues decidió no tratar a Lucy mediante la hipnosis. Pero pues más allá de esto y más allá del caso puntual de Lucy, Freud pues también empieza a explicar algo que pues había empezado a hacer sospecha ya para muchos y a empezar a sentirse un poco molesto el hecho de que no se sentía cómodo con la hipnosis y empezó a tener sus dudas y empezó a decir algunas cosas en contra de la hipnosis. Por un lado decía que pues habían pacientes que se dejaban hipnotizar y habían otros pacientes que no, como en el caso de Lucy. Pero bueno, esto no había podido ser de pronto un obstáculo porque de pronto había podido utilizar la técnica de la hipnosis con pacientes que sí se dejaran hipnotizar y había podido, digamos, utilizar otra técnica diferente con Lucy. Pero entonces él realizaba la técnica con otro paciente diferente y el paciente, por ejemplo, le decía no me dormí. Entonces Freud mismo empieza a contar en esta historia en la que pues decía, en esta molesta, densa, aburrida, incómoda situación de tener que explicarle al paciente, mira, no estás en un sueño común, estás en un sueño especial, fíjese que usted está hipnotizado. Y muchos pacientes no entendían a qué se refería la hipnosis y no entendían lo que Freud les decía. Entonces Freud cuenta que estaba harto de esta situación, de estar explicándole al paciente qué técnica tenía que utilizar, qué era lo que tenía que hacer. Y pues desde esta época en adelante prácticamente empezó él a utilizar el método de transferencia, que es pues, la técnica que se utiliza pues, hoy en día. Mis compañeros ya explican el resto del tema y pues muchas gracias. Mi compañero Francisco, vamos ahora a tratar como tal el caso de Lucy, de 30 años, paciente de Sigmund Freud. A finales de 1892, un colega de Freud le había comentado acerca de una paciente muy joven que él tenía. Inicialmente la trataba por una rinitis infecciosa, después, adicional a eso, tuvo una caries dermoides que hacía que ella tuviera ciertos estados de rebeldía. La paciente acude a él por presentar síntomas que no eran como tal de la afección local. Tenía pérdida de la percepción olfativa, tenía un estado de fatiga persistente, pesadez en la cabeza, falta de apetito y disminución de capacidad del rendimiento. Esta joven empieza a acudir al consultorio de Freud. Ella era una paciente inglesa de constitución delicada y se observaba como tal sana. Las primeras veces que consultaba a Freud, él logra corroborar lo que su colega le decía, que era cierto. Acerca de la fatiga de la paciente, su desazón, decía que la seguían sensaciones olfatorias subjetivas. El campo visual como tal aún no presentaba limitación. La percepción del órgano olfatorio estaba totalmente cancelada para estímulos específicos como olores de amoníaco o ácido acético. Para entender el caso de Freud, este sujeta las sensaciones olfatorias subjetivas como alucinaciones recurrentes y lo interpreta como un síntoma histérico permanente. Se quería hallar una vivencia que se relacionara con los olores subjetivos que en sus momentos fueron objetivos. La vivencia sería un trauma que vivió ella y los olores se representarían como un símbolo pues en cuanto al recuerdo que ella tenía. Freud pregunta cuál es la clase de olor que más la perseguía a ella. Lucy decía que era... Retomando la parte del olor a harina quemada o a pastelillos quemados, ella le cuenta que ese olor de pastelillos o harina quemada venían de una escena en la que ella estaba jugando con las niñas que cuidaba, cocinando con harina en una cocinita, momento en el cual llega una carta pues, de su madre. Las niñas quitan la carta a la vez que la rodean jugando a Miss y ella ahí percibe ese olor a pastelillos quemados o harina quemada, sensación olfativa que retorna cada vez
que está excitada por algún tipo de emociones. Pues esa escena es la que le hace recordar este tipo de dolor. Es así que ella pues asocia que lo que ella tenía preocupada en ese momento pues era como tal el conflicto, dejar a las niñas que cuidaba para irse con su madre. Por eso es en ese momento que ella pues tiene como tal esa asociación de el olor al pastelillo o a la harina quemada con lo que estaba pasando en ese momento con su madre. Y a dejar a las niñas se debía a su dimisión, ya que no llevaba nada bien con las otras instituciones. Ella le había ido pues con ciertas noticias el abuelo de las niñas y entonces Miss Lucy decide pues por este motivo renunciar al trabajo, pues obviamente a pesar de haberse comprometido con la madre de las niñas, antes de que la madre de las niñas se muriera, pues que jamás las abandonaría, pero pues en este caso ella tenía que ir pues con su madre. Freud dice que este conflicto era el que había elevado esta situación o este trauma. Su sensación olfativa se había elevado y estaba perturbada como tal con ese olor, por la situación de ella, por la carta de su madre y por tener que en ese momento dejar su empleo frente a un compromiso de una persona de cuidar las niñas. Ese es el suceso como tal traumático. Freud no queda conforme igual, como hablábamos anteriormente, y le dice que tal vez no sea que él tenga, no sea el cariño de las niñas el que esté como tal envuelto en esa situación, sino es el padre de estas niñas, de quien la paciente tal vez sin saberlo se había enamorado. Pues obviamente en esa casa ver la ausencia de la madre ya era como lo que suplía en ese momento la figura materna. Y pues Lucy lo afirma, pero dice que ella había querido no pensar en ello, ya que ella era una mujer pobre y él era un hombre muy rico, por lo que todos se burlarían como tal de los sentimientos por esta persona. En este momento podemos decir que Lucy puede asociar ese amor de padre por las niñas, surge mediante la conversación que ambos tuvieron, en la que pues él le está confiando a sus hijas, gesto que obviamente a Lucy la enamora. Dice que es como una parte tierna. Desafortunadamente pues él también asocia la capacidad de que Lucy estuviera con las niñas, lo asocia con el recuerdo de su esposa, porque pues obviamente pues el amor por sus hijas y todo esto. El olor a los pastelillos quemados luego pues va a ser reemplazado por un olor a tabaco, que ya mi compañera les comentará por qué fue que hizo ese cambio de olor a harina quemada, a pastelillo quemado, al olor como tal a tabaco. Ella responde de un modo lacónico, sí, creo que sí. Y él le dice, bueno, y usted, pues, ¿por qué nunca me lo había dicho que estaba enamorada del director? Ella dice, es que no lo sabía, o bueno, quería dejarlo atrás, quería quitarlo de mi mente y creo que por un tiempo lo logré. Dice él, bueno, pero ¿qué le da vergüenza? ¿Le da vergüenza decir que está enamorada de un hombre? Ella dice, no, claro que no. Eso lo que me da vergüenza era que yo vivía en su casa, trabajaba para él, aparte él era un hombre rico de buena familia y una mujer pobre, todo el mundo iba a empezar a hablar. Entonces cuenta ella que un día estaba hablando con él y él llegó de modo simpático, pues bueno, súper buena gente, a hablarle sobre la educación de las niñas. En ese momento dice ella que se empezó a enamorar, o sea, que empezó a amarlo desde ese momento, pero después de esa conversación no pasó absolutamente nada. Él nunca más la volvió a buscar, nunca más le volvió a hablar, entonces ella decidió retirar eso de su mente. Bueno, dice él que desde ese momento él esperaba un cambio radical en ella, pero nunca se ocurrió, ella siguió oprimida, ella
ella no daba solución. Entonces él encontró como una pequeña solución. Él encontró como una pequeña solución que era el olor, o sea, seguir preguntando sobre el olor de los pastelillos quemados. Pero ella decía que ya no, que ya casi no le pegaba ese olor, que ya prácticamente era que prácticamente era ese olor se le daba cuando estaba emocionada. De resto no sentía ese olor, pero dice ella que, bueno, pues que en diciembre llegaron todos los de la casa a darle pastelillos y demás, y que ella no, o sea, absolutamente ya nada, pues, o sea, el olor anteriormente era débil, pero ya no había nada. Pero dice que ya no recuerda, digamos, tanto el olor a pastelillos, pero sí cambió ese olor por un olor al humo de cigarrillo. Al humo de cigarrillo era lo que la atormentaba ahora. Dice que ese olor ya estaba ahí desde antes y que no sabía de dónde venía. De que no sabía de dónde venía, pues todos en la casa fumaban y pues nunca, digamos que nunca ella recordaba una imagen de ella, hasta que por un momento se acuerda de una cena donde estaban invitados todos los trabajadores, amas de llaves, ella, las niñas, bueno, el director, y había un huésped que era el jefe de contaduría. Ese era un señor mayor que amaba a las niñas como si fueran las nietas. Bueno, en ese momento él le dice que tenga paciencia, que siga mirando la imagen, pues para poder dar un diagnóstico. Ella, bueno, ya sigue contando lo que sucedió. Entonces ella dice que cuando las niñas se despiden de ese señor, las quiere besar y al momento de irlas a besar, el señor, el jefe, el director se sobresalta y les dice directamente que a las niñas no se besa. Dice ella que eso le clava una espina en el corazón, que pues lo recuerda mucho porque en ese momento todos estaban fumando. Dice que pues que eso es una escena que pues se había causado como trauma en ella. Dice que pues que porque le había causado trauma, o sea, dice él que si al verlo actuar de esa forma, ella piensa que siendo su esposo la va a tratar peor. Ella dice que no es eso, que a ella lo que le dolió es que es un señor que conocen de toda la vida, es un señor mayor que ama a las niñas como sus nietas, que él simplemente no estaba haciendo nada y que eso fue lo que realmente la lastimó. Dice eh, que alguna vez antes sucedió lo mismo, o sea, un tiempo antes sucedió lo mismo con una dama. Dice que ella besó a las dos niñas en la boca. El padre, pues, que estaba presente, el jefe de ella que estaba presente, no dijo nada, pero la empezó a culpar a ella. Dijo que si eso volvía a pasar, que si llegaba a volver a besar a las niñas en la boca, era deber de ella, culpa de ella por no, por aceptarlo, que ella no debía tolerarlo y estaría faltando a sus obligaciones si lo consentía. Dice que si volvía a ocurrir, pues nunca más confiaría las manos de sus hijas en ella. Esa escena pulverizó ya sus esperanzas definitivamente. Ella ya dijo que ya pues él nunca la iba a querer ni nada de eso. Dice ella que pues siendo una cuestión tan pequeña y en la que además ella no tiene culpa, puede ser tan así con ella, o sea, puede regañarla o puede dirigirse a ella de forma tan hostil, siendo que, digamos, ella no tuvo nada la culpa. Entonces ella dice que definitivamente ella ya dejó el tema así, que ella ya
no va a seguir pues pensando en que él la va a amar algún día o que ella va a tomar la parte de su madre algún día. Bueno, dice que cuando ella volvió días después de ese último análisis, le preguntó que cómo iba, pues debido a que la veía transformada, la veía sonriente, llevaba la cabeza en alto. Dice, por un instante llegó a pensar que había apreciado erróneamente la situación y que la gobernante de las niñas era ahora la novia del director. Él pensó que ella de pronto, no sé, después de ese último análisis ellos habían quedado de novios, pero ella dice que no. Ella dice que eso no ha sucedido, pero que pues que ella no la conoce de otra forma. Él solamente la ha visto enferma y no la ha visto pues de otra manera. Dice que al despertarse un día antes ella sintió que ya se sentía bien, que ya la opresión se le había quitado y que de ese momento estaba bien. Dice que está pasando por una susceptibilidad, que tuvo parte de ello, que le preguntó que si todavía amaba al director. Ella dice que sí, que pues sí lo ama, pero ya no le importa nada, que ella puede seguir adelante, que ella puede pensar y hacer lo que quiera. Bueno, él examinó la nariz, vio que por completo la sensibilidad había acabado. Pues distingue los olores, pero de manera insegura y solo cuando son algo más intensos. Bueno, dice que el tratamiento en su conjunto había abarcado 9 semanas y después de esas 9 semanas se encontraron 4 meses después. O sea, terminaron las 9 semanas, a los 4 meses se encontraron nuevamente por casualidad en uno de los lugares de verano. Ella dice que estaba alegre y confirmó la perduración de su bienestar. Cordial saludo. Voy a hablar sobre la epicrisis. La epicrisis se dice que es la historia clínica de un paciente. En el caso de Miss Lucy, ella es una joven de 30 años, inglesa, que trabaja como institutriz al cuidado de 2 niñas huérfanas. Resulta que Miss Lucy, como ya le habían contado a mis compañeros anteriormente el caso, Miss Lucy es remitida por una rinitis. Resulta que es diagnosticada por una rinitis crítica. Había perdido la sensibilidad en olfativa y la perseguían sensaciones olfativas subjetivas. Resulta que el médico de Miss Lucy no le dio como tal un diagnóstico y vio que lo de ella no era tan médico, sino más bien psicológico, por lo cual lo remitió con Freud. Freud en sus sesiones empezó con la hipnosis, pero resulta que la hipnosis no le dio resultado, ya que en los momentos que le pedía que entrara en el sueño profundo, ella no lo lograba, no lograba llegar a la cúlmine de lo que él quería. Entonces, para empezar a ver resultados en ella, él empezó a utilizar el método cartáctico, que esta es una técnica terapéutica que consiste en provocar un efecto terapéutico a través de una purga o descargas de efectos patógenos ligados a sucesos traumáticos a través de evocaciones. En el historial de Miss Lucy, como ya habíamos, mis compañeros ya habían comentado, es el momento traumático, ese momento traumático que le ocurre a Miss Lucy corresponde a aquella escena en el que el padre de las niñas la reprende duramente por haberlo permitido que ellos le besaran. Adicional a eso, los síntomas de histeria que ella provoca no solo fueron por eso, sino por esa escena y por la escena en que ella estaba con las niñas jugando y cocinando y se quemaron aquellos pastelillos mientras las niñas no le permitían leer una carta que había llegado de su madre reciente, debido a que ella en días posteriores iba a cumplir años. Entonces, toda esa sensación de sentimiento, de emoción que evocaron en ella, hizo que ella en momentos sintiera momentos de histeria. Los demás empleados que trabajaban en aquella casa le dijeron al jefe
lo que estaba ocurriendo, de que ella estaba teniendo episodios históricos. Ella en las consultas con Freud, él utilizando este método, evocando escenas de por qué había provocado tal histeria, él en resumidas cuentas llegó a la conclusión de que esta epicrisis que Miss Lucy presentaba era patológica, y que a él le parecía curioso que esa neurosis que ella presentaba fuera tan simple y necesitara de tantas premisas. Entonces lo llevó a considerar a Freud un modelo de histeria, ya que la histeria que ella tenía no era hereditaria, sino adquirida debido a los sucesos anteriores. Y también a los sucesos anteriores, no solo al evento de que el jefe la reprendiera cuando los niños la besaran, sino también debido a la reacción de aceptación de ella, que estaba enamorada de su jefe, cosa que ocurrió en una sesión con Freud, de que él le dice, ¿por qué no te vas? Como mis compañeros le han contado, el jefe le pide que se vaya de la casa, y ella acepta irse, le da 2 semanas para irse. Ella sin embargo sigue las sesiones, y en una de esas sesiones le dice a Freud, yo no me quiero ir porque las niñas, porque yo las quiero, porque yo las amo, además porque le hice una promesa a su madre en el lecho de muerte, y no quiero irme. Y él le dice, ¿estás segura que es por eso que no te quieres ir? ¿O hay algo más de fondo? ¿No será que tú estás enamorada de tu jefe? Y ella se cuestiona y se pregunta, sí estoy enamorada, pero no lo quiero reconocer. No lo quiero reconocer primero porque él es mi jefe, él es rico, yo soy pobre, soy la institutriz, soy la empleada. Y todo eso evocó en ese yo de ella, en esa reprimición, en esa ética, en esa moral, toda esa sugestión y en esa impotencia de no poder expresarle a su jefe el amor que sentía por él y de todo lo que estaba ocurriendo. Toda esa sensación evocó en la histeria y en la reacción de los pastelillos quemados. Entonces es donde Freud empieza con ella una terapia de hidropatía, y ahí es como se concluye como tal esta epicrisis. Buena tarde.